estamos en una nueva edición de La Terraza de El Chapín. Mi nombre es Malu Bode y bueno, en esta edición vamos a hablar acerca de con qué se come ese sancocho de la llamada ley TIC. Eso es para los muchachos que van en el bus, para el ciudadano de a pie que está viendo este video, que entienda un poco más de lo que estamos hablando. A los muchachos que van en bus, guarden ese celular, se los pueden robar, métanse a un café. Exacto. Para que se le... Pare, ya seguimos. Entonces, vamos a hablar acerca de soberanía, vamos a hablar acerca de estas tecnologías del espectro electromagnético. Entonces, hoy estamos acá con Santiago Rivas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, muchos conocen a Santiago de Los Puros Criollos. Santiago también es escritor. Santiago ha hecho muchísimas cosas, tiene muchos proyectos también. Sí. Entonces, bueno, Santiago, antes que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por venir acá y comencemos. Entonces, cuéntanos, Santiago, vamos a indagar en el tema y vamos a ver primero lo primero. ¿Cuál es la importancia de la TV pública? La televisión pública es una televisión que se hace para cumplir con varios deberes constitucionales. El deber muchas veces a la información, el derecho de la gente a tener un canal de acceso, un canal directo con sus instituciones, cosa que ahora además se garantiza en redes, pero digamos canal institucional, por ejemplo. Si la TV pública es televisión de interés público, televisión que hace contenidos educativos, que hace contenidos culturales, que busca abarcar la diversidad completa de todo lo que representa ser colombiano en el caso nuestro, mostrar todas las facetas de esa vida y tratar de funcionar sí como un espejo en donde nos vemos reflejados, pero también como una ventana al mundo. Lo que busca la televisión pública es hacer periodismo de servicio y también periodismo, y muchas veces ni siquiera periodismo, sino contenidos que acerquen a las personas a su entorno y que les den nuevos enfoques acerca de su realidad. Muchas veces es televisión como el Canal Congreso, que cumple un papel de derecho a la información para que la gente pueda ver, si quiere, en sesiones insoportables, pero digo que si quiere pueda ver lo que está pasando en el Parlamento, que tienen canal institucional para ver lo que tienen para decir las instituciones, y así que exista, por ejemplo, una televisión que sea reflejo de su vida en regiones, que para Colombia es muy importante, porque en Colombia las regiones y sus divisiones socioculturales están muy marcadas. Entonces, ¿qué es la televisión pública? Eso. ¿Cómo debe ser la televisión pública? Ya es otra pregunta y es, por lo pronto, libre, financiada y completamente independiente del gobierno. Puede que sea una parte del Estado, pero no necesariamente estar adscrita al gobierno. Listo, tú hablas ahí de cómo debe ser. Muchos no sabemos o muchos no tienen la idea de quién controla la TV pública. O sea, ¿quién da la plata? ¿Quién decide cómo que se va a programar? A ver, eso es un esquema larguísimo. Cuando hablamos de los medios públicos nacionales, es decir, RTBC, eso tiene muchas aristas. El problema con la ley TIC, o sea, la ley TIC es necesario tener una ley de regulador convergente precisamente por eso. Porque hay un regulador separado para la radio, existe un regulador separado para los medios digitales y existe un regulador separado para la televisión. Vamos a hablar de la televisión, porque todo tiene que unirse, pero vamos a hablar de la televisión. La televisión pública en Colombia está financiada por FONTV. FONTV es una ley que determinó que los cableoperadores y los canales privados pagan una contraprestación por su uso del espectro electromagnético, que es el equivalente en este momento al 4,96% de las ganancias que ellos tienen, lo cual equivale a 10 años de licencia de uso del espectro, ¿no? Ese es el pago ahorita, mientras está pasando el proyecto de ley. Este proyecto de ley es un proyecto de ley nuevo, pero al mismo tiempo es un proyecto de ley viejo. Me explico. En la legislatura anterior, que terminó el 20 de julio, antes de la posesión del nuevo Congreso, bueno, que terminó, no sé, el 16 de julio y el 20 de julio se posesionó el nuevo Congreso, se hicieron varios cambios. Al comienzo se pasó el proyecto de ley 174 y el primer texto contemplaba una ampliación del plazo a 30 años, lo cual arriesgaba con generar un oligopolio de parte de los privados, de las empresas concesionarias y de los cableoperadores en general, y una reducción del porcentaje a pagar de 1,96%. Esto obedece a muchas razones. La primera razón a la que obedece es a que
FONTIC, que es el fondo donde van a parar las contraprestaciones que financian los contenidos digitales o el sostenimiento de la infraestructura digital y la conectividad en Colombia, cada vez es más grande, mientras que FONTV cada vez es más pequeño, pero no es una curva de descenso vertiginosa, simplemente es obviamente la publicidad para televisión cada vez es un poco más barata a medida que se posicionan los medios digitales, y esa publicidad y ese impacto en la publicidad también lo sienten los cableoperadores, no solamente los canales privados. Lo que pasa es que con 30 años de licencia, lo que están haciendo, o sea, 30 años de licencia más una reducción de las contraprestaciones, lo que están haciendo es desfinanciar completamente la televisión pública, porque eso es de verdad la única plata que hay para contenidos. Hay otra plata para infraestructura, es decir, antenas, transmisores, cableado para poner la TDH y la TDT, es decir, la televisión digital terrestre y la televisión digital en los hogares, que es satelital. Todo eso se pone con una plata de infraestructura que son operaciones de Mintic, mientras que FONTV estaba hecho para financiar la televisión pública. La regulación de esos contenidos, del gasto presupuestal, de la adjudicación de estos presupuestos está hasta ahora a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión, entidad que nació como respuesta a la Comisión Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión tiene un miembro de las universidades, un miembro de los medios públicos, un miembro de los medios privados, un miembro del gobierno, si no estoy mal, un miembro de Mintic, o Mintic hace parte de la autoridad, y alguien más. Pero se trata de una autoridad que hace parte del Ejecutivo y que está por ahí suelta, como más o menos debe ser. RTBC funciona en varios círculos. Primero está la gerencia de RTBC, que está ejercida por una persona que normalmente es alguien designado por el gobierno, es un puesto gubernamental, es decir, la visión un poco del canal queda supeditado a las decisiones del gobierno, ¿no? Son amigos del gobierno. Si el gobierno es más de derechas, el tipo es más de derechas. Si el gobierno es más de centro, porque en Colombia no hemos tenido gobiernos de izquierda, el tipo es más de centro, y así. A veces tienen perfiles más de comunicador, como pasa con el actual gerente Juan Pablo Vieri, que es un periodista. A veces tienen perfiles más de gestor o de gerentes administrativos, como ha pasado con gente como Darío Montenegro. Y a veces tienen un perfil más de realizadores de televisión y generadores de contenidos, como es el perfil y el contexto del que venía Pacho Ortiz. Debajo de la gerencia hay varias subgerencias. Está Señal Memoria, está la subgerencia de radio, está la subgerencia de televisión y está la asesora, el asesor de contenidos, que era un puesto que tenía como un nombre propio, que fue Paula Arenas durante mucho tiempo, pero ella se retiró, se fue para la Comisión de la Verdad, y es un puesto autónomo que lo que hace es verificar que los contenidos que llegan a Señal Colombia se hagan y se consigan de acuerdo con los principios que rigen el canal. Hasta ahí es la parte administrativa, es decir, esos son los puestos, precisamente los subgerentes sirven un poco de colchón entre los operativos y los tercerizadores y el gerente. Entonces el gerente toma decisiones gubernamentales, pero existe un equilibrio, es decir, existe una serie de mesas y de comités en los que se concerta qué se va a hacer en radio, qué se va a programar en televisión, cómo funciona Señal Memoria, cuánta plata se necesita. Esa plata se va distribuyendo según los fondos que haya. El regulador convergente debería coger el fondo que financia la radio, el fondo de las TICs, el presupuesto de afianzamiento de infraestructura y la plata de la televisión de FONTV, y los une en un solo gran presupuesto que se dedica a generar contenidos. Al menos eso lo creemos nosotros, porque hasta ahorita lo que se ha hecho de los sugerentes para abajo es dejar a Señal Colombia como un medio autónomo y libre de asuntos políticos proselitistas, tal vez no políticos sobre la política, porque obviamente todo es político, entonces es imposible, ¿no? Los platos típicos son políticos, la inequidad que da vida a las soluciones recursivas de los colombianos es política, y en general todo lo que pasa a nuestro alrededor es fruto de la política. Entonces Señal Colombia se decidió que toda esa plata se la gasta en contenidos y lo terceriza todo completo, es decir, no se compra ni una cámara. Solamente se tiene un equipo de producción para las autopromociones, que es necesario para poder tener spots del canal, promociones, vestido de canal, un montón de cosas que provee un pequeño in-house comparado con toda la gente que está creando contenidos. Entonces, en vez de comprar una cámara para hacer programas que a los 2 años, al año va a ser obsoleta, lo que se hace es pagarle a productoras que tienen los equipos o que tienen cómo conseguirlos
Se hacen contratos gigantescos, se ejecuta el presupuesto de la manera más limpia posible y al final se reciben los contenidos. Por eso los contenidos son tan importantes y por eso el grueso de la gente que está o que estamos dando el debate en contra de la ley TIC somos creadores de contenidos. Listo, Santiago. Bueno, dentro de lo que tú hablabas, nos nombrabas el espectro. Creo que eso es una aclaración súper importante y técnica para nuestros seguidores. ¿Qué es eso del espectro electromagnético? El espectro electromagnético es el espacio hacia arriba que tiene la forma de Colombia y las islas, dentro del cual corren las señales de información del país. Es decir, por donde corre los cableados y las señales y las transmisiones y la radio y la televisión y todo el internet satelital, todo lo que haya que funcione en términos de información y tecnología informática. Yo no sé si existe algo más que corre en el espectro electromagnético. Eso es propiedad de la nación, ¿no? Ese espectro es propiedad de la nación porque es como el espacio aéreo. Es exactamente como el espacio aéreo, pero para las telecomunicaciones. Listo, bueno, también nos nombrabas de que, bueno, es porque es tan grave que se extiendan estas licencias 10, 20 años. O sea, ¿es verdad que no habrá ninguna contraprestación para el país? Hay contraprestaciones que ellos van a tener que pagar eventualmente. Ellos están ampliando la licencia a 20 años. Obviamente 20 años es menos grave que 30 años. Es una de las modificaciones. Prueba además de que nos han oído poner la queja, que no solamente somos nosotros, la OCDE, muchas fundaciones y muchos colectivos también han puesto, pues, se han quejado. ¿Qué es lo que pasa? Primero que están pagando menos plata, porque están pagando o la misma plata o menos, porque no se ha estipulado el valor. Bueno, en el texto original, en el nuevo texto, no está, por ejemplo, determinado cuánto van a pagar. No se sabe cuál es el porcentaje y dicen que desde la aprobación de la ley, en 6 meses aprueban. ¿Cómo aprueba uno a pupitrazo un pagaré en blanco? Ellos no saben cuánto van a ponerlos a pagar. No sabemos si puede ser mejor, no sabemos si puede ser peor, pero el antecedente ha tendido a disminuir la cifra. Entonces nosotros no tendríamos por qué confiar en que ellos van a aumentarle la cifra por el doble de la licencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas ahí. Lo primero es, esa plata que se paga, si se alarga al doble el periodo, pues se divide por 2 la plata, porque es plata que tiene que empezar a durar el doble del tiempo. Si además de eso reducen las contraprestaciones, que ahorita no lo tenemos claro, si reducen las contraprestaciones, pues eso se reduce aún más. Pero además, en la medida en que se aumente el tiempo, el promedio en Latinoamérica es 10-15 años, en la medida en que se aumente el periodo de tiempo a 20, que de nuevo es menos que 30 y por lo tanto es menos peor que 30, estamos de acuerdo con eso, se genera un oligopolio, es decir, no puede entrar gente a competir porque ellos ya pagaron por su uso del espectro. Que no existe la posibilidad de establecer competencia, lo que ha generado normalmente en Colombia con los 2 canales que durante mucho tiempo se aliaron para hacerle frente a la posibilidad de que llegara un tercer canal, pensando en mantener un negocio, ¿no? Que igual se les está cayendo la idea de que llegara el canal 1, que llegó tardísimo a la competencia, que no tiene casi rating, que tiene muy poco campo de acción, cuando ellos ya tenían absolutamente agarrado todo, ¿no? Las transmisiones deportivas, no había manera en que eso, sobre todo las transmisiones deportivas, porque todos tienen noticiero, que de hecho es la única parte donde Canal 1 les compite seriamente. El hecho de que llegara tan tarde cuando ya los contenidos digitales están tan posicionados es una muestra de lo importante que es tener competencia en ese sentido, competencia y cooperación. Es decir, es importante que los canales públicos se hablen entre ellos, normalmente lo hacen. Es importante que los canales privados colaboren entre ellos, casi nunca lo hacen. Es importante que los públicos y los privados se encuentren a menudo y la idea es obviamente tener la mejor televisión posible. Para los cableoperadores es un poco lo mismo. Regalarles 20 años de licencia por una contraprestación igual o menor es simplemente garantizar que existe un oligopolio. Es un oligopolio que se ve menos en riesgo con la reducción de 30 a 20 años, pero igual nos sorprende sobre todo por la celeridad y por el afán que tienen en hacerlo. Ellos han regateado 1000 veces y normalmente la primera modificación que se expone a los textos, tanto que el texto no está publicado, pero nosotros ya sabemos que se redujo a 20 años. El primer regateo siempre viene de ese lado porque lo que más les interesa es no pagar esa plata en enero. Ellos tienen que pagar en enero esa plata. Esto no me lo estoy inventando yo. Hay un video en redes en donde aparece Ana María Robledo, en donde aparece María José Pizarro, en donde aparece Antonio Sanguino, en donde aparece Antanas Mocus, quejándose por el mal trámite que se le dio en el primer debate aprobatorio a esta ley y diciendo que el afán de los privados es que
eso se tendría que pagar en enero. Si ellos logran aprobar esta vaina en diciembre, se les extiende 10 años más en los que nosotros no tenemos garantizado que no busquen otra vez hacer una ley para aumentar los 10 años más y dejarlo en los 30 originales. Esas negociaciones y esas ambigüedades, esos cambios de última hora y ese negociar la ley como si fuera cualquier cosa, o sea, como bueno, está bien, le doy 20 años. No, está bien, bueno, no, tanto. No, bueno, no, luego definimos la cifra. Esa ambigüedad a mí me parece que es muy peligrosa porque nosotros no sabemos a qué atenernos. Y si algo se necesita para los medios en general es un plan. No un plan de control, no un plan de regulación, no un plan de represión, un plan, un diseño maestro que nos permita a nosotros decir, bueno, esta es la dirección, vamos a dedicarnos a hacer esto y con base en eso configurar los negocios que hayamos de configurar. Bueno, se ha dicho que este proyecto de ley que presentó el gobierno sobre la modernización de las TIC tiene aspectos como la soberanía nacional en el uso del espectro, la identidad, la cultura, la libertad de expresión. O sea, eso puede ser que nos quite soberanía. O sea, uno con qué se come este sancocho, porque más que un sancocho, no sé, yo lo pondría un tamal ahí mal envuelto y de afán. Pues a ver, la soberanía se ve afectada en la medida en que se está haciendo caso, es decir, la ley se está acomodando a las necesidades de multinacionales que no tienen origen acá, que no están atendiendo las necesidades de la nación colombiana, sino sus propias necesidades económicas. Eso vulnera la soberanía en la medida en que ellos no tienen por qué dictarle leyes a nadie, ¿no? El ministro o la ministra en este caso no tienen por qué de ninguna manera redactar leyes para favorecer intereses privados. Y los intereses privados en este caso son multinacionales y transnacionales, no son de otros países. Obviamente ya cuando una transnacional pone sede en el país de uno, también hace parte del país de uno, pero eso no es tan así, ¿no? Entonces, hacer una ley que beneficie sí o sí a Movistar, Telefónica, a DirecTV, a Claro, es darle más plata a los que ya tienen mucha plata, sin diseñar un negocio que esté abierto para todos. De esa manera se vulnera la soberanía nacional. El asunto con la libertad de expresión y con la identidad tiene que ver con la garantía de los contenidos. En ningún punto del articulado está garantizado que los contenidos vayan a seguir haciéndose, mientras que la ley y el diseño del canal Señal Colombia, el diseño del canal institucional están garantizando que se hacen contenidos para la televisión, que para eso es la plata de la televisión. Esa garantía ya no está. Se dice, esa plata entra a este fondo y la comisión, que hasta el anterior texto estaba conformada por solamente ingenieros, abogados y economistas, esa comisión tenía que direccionar el gasto de la plata. Pero si uno oye las entrevistas de la ministra y si uno oye las declaraciones y si lee los proyectos de ley, hasta ahorita los textos anteriores, se puede dar cuenta de que la prioridad de ellos es la conectividad. A mí me parece genial la conectividad. Nadie se está quejando porque vayan a poner internet en el Putumayo, absolutamente no, me parece genial que lo vayan a hacer, pero tendríamos que diseñar un negocio en donde todos podamos ganar y en donde todos podamos participar. ¿Qué es lo que pasa? Señal Colombia, por medio del diseño de sus principios, que muchas veces han sido replicados por los canales regionales de manera muy exitosa por Telepacífico, por ejemplo, otras veces con incluso innovaciones adicionales como Telecaribe o como Canal 13, que han hecho cosas realmente innovadoras en ficción, en abordar temas musicales, juveniles, cosas tan interesantes que se están haciendo, ¿sí?
argumentales, se está haciendo ficción, se están haciendo miniseriados. Eso para nosotros es sumamente importante y eso se hace gracias a que está garantizada la creación de contenidos. Esas son formas de reforzar nuestra identidad y de hacer valer y de llevar hasta las últimas consecuencias los principios de la televisión pública, que tiene que convivir con la privada como un complemento. Nadie dice, ay, es que, o sea, la altura moral no es el camino, ¿no? No es como, ay, y solamente narconovelas. O sea, no vamos a estarnos rasgando las vestiduras por eso. Si los canales privados quieren hacer lo que se les dé la gana, tienen derecho a hacerlo. Y ahí viene el asunto con la libertad de expresión. Los medios públicos hacen parte del Estado y no del gobierno, precisamente porque cumplen unos deberes constitucionales. Y uno de los primeros valores constitucionales y en general uno de los primeros derechos humanos es la libertad. En general, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de identificación, de libre desarrollo de la personalidad, la libertad de cualquier cosa. Y la televisión pública obedece también a ese deber. Y ese es el principio sobre el cual también se hace la televisión privada, porque son libres de hacer y decir lo que quieran. La televisión pública, por supuesto, también. Eso se ha mantenido vivo gracias a la separación de la televisión con el gobierno y en cambio sí la suscripción de la televisión o la adscripción de la televisión al Estado, que son dos figuras completamente distintas. El gobierno es transitorio e ideológico, mientras que el Estado es una institución permanente que está ahí para garantizar que se cumplan los derechos o que se garantice a las personas que habitan en una nación los derechos a los cuales son acreedores, o sea, los derechos a los que tienen derecho. Y que se les haga cumplir a las personas los deberes que deben cumplir, ¿no? Es así de simple y por eso los medios de comunicación se meten. Yo sé que no es largo, pero es simple. Es decir, los medios de comunicación no hacen parte del gobierno porque no son propaganda. Cuando Petro, durante su gobierno, cambió completamente Canal Capital para que se volviera un informativo de lo que hacía Petro, cometió un error, porque puede que haya hecho contenidos muy interesantes, pero hizo que perdiera credibilidad el canal. Hizo cosas muy interesantes de verdad, tuvo gente y unos realizadores y unas caras muy famosas, voces de mucho peso. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso si está de un lado de la polarización? Ese balance solamente pasa, o ese desbalance solamente se ve cuando un medio de comunicación queda pegado de un gobierno. Cuando los medios están de parte del Estado, son libres de hacer lo que quieran, de hablar de política, de criticar, de tener programas más de derecha, de tener programas más de izquierda, de hablar de las cosas que a todo el mundo le interesan y ahí configurar un corpus de contenidos, un cuerpo de contenidos que uno puede decir, esto cumple con los deberes de una televisión pública de calidad. Gran parte de eso se garantiza con la independencia. La Comisión de la Regulación de las Comunicaciones, que es la nueva entidad que quieren hacer pasar en esta ley, está metida en Mintic. Mintic es una entidad gubernamental. Pues es normal que haya ministerios, está bien que haya ministerios, está bien que los gobiernos hagan lo que mejor les parezca, eso es normal, pero no con la televisión, no a costa de la libertad. Y en la ley, si algo no está garantizado y escrito, no existe. Ese es el otro problema, porque dicen, sí, no está escrito nada de los contenidos, o sea que nada los garantiza que efectivamente no vaya a haber contenidos. Es verdad, pero en derecho, cuando se hacen leyes, todo tiene que estar clarísimamente escrito. Lo que no está escrito con claridad y precisión absoluta no existe. Bueno, y hablando también como sobre ese tema, como quiénes están detrás de todo esto, porque pues también qué intereses existen. O sea, en el Congreso se habla de lobby, de esta trampa de la modernización de las TIC. Entonces, o sea, ¿tú qué crees? O tú desde tu posición y desde todo lo que has defendido, ¿quién está detrás de esto? Para mí es importante acá dejar una vaina muy clara. Yo creo que este es un escenario muy propicio para que nosotros abandonemos el vicio de polarizarnos gratuitamente por las cosas. Y yo lo digo es porque nosotros estamos acostumbrados a que pensamos quién está detrás de esto y puede que no se implique realmente nada malo, ¿no? Es gente que está defendiendo unos intereses, gente que está encargada por unas empresas de hacer lobby, que los hay, de defender unas empresas con lo que tienen las empresas, que es básicamente plata. Yo no puedo probar que le hayan pagado nada a nadie. Puedo probar sí que el discurso que han implementado es un discurso simplista y corporativista cuando los parlamentarios tienen que garantizar el bienestar de la ciudadanía por encima de todo, ¿no? No pueden anteponer intereses privados a intereses públicos, ni siquiera en la regulación de lo privado. Tiene que primar siempre el bienestar público. ¿Quiénes están detrás? Pues están detrás los canales privados de televisión, están detrás los cableoperadores y la gente que está interesada en pagar menos plata, que es realmente el único cambio sustancial, es decir, que es el cambio sustancial inmediato que tiene esta ley. Si después de eso se tiene que volver a diseñar la ley para ampliar las potestades o reducir las potestades o cambiar la ubicación dentro del esquema gubernamental de la CRC, eso puede hacerse. Pero lo que se está garantizando para enero, para dentro de un mes,
es precisamente el no pago de unas responsabilidades que se habían adquirido. Perdón, fuimos muy ingenuos de pensar que a todo el mundo le interesaba tener una buena televisión pública, y una buena televisión pública se hace de manera independiente y libre, de otra manera no existe. Bueno, justamente hablando de eso, cuéntanos acerca de tu experiencia con Los Puros Criollos. Es un programa, primero que nada, súper interesante, porque precisamente es entrar a nuestra identidad como colombianos, que tenemos muchísimas, porque precisamente el hecho de que seamos un país tan grande, pues nos hace cada región un poco diferente. Claro. ¿Tú crees que esto es un golpe a esa identidad nacional que estamos construyendo? Pues lo de Los Puros Criollos no necesariamente, hay muchos programas que hablan de identidad nacional. Nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de lo que hemos conseguido con Los Puros Criollos, pero Los Puros Criollos no es imprescindible, nadie lo es. Lo que pasó con Los Puros Criollos es un episodio en donde yo creo que no calcularon bien las consecuencias de lo que estaban haciendo y no pensaron que estuvieran cometiendo censura, pero lo estaban cometiendo. Invisibilizar un contenido porque su presentador no está de acuerdo con los lineamientos del canal es una acción de censura que sería juzgable también en la empresa privada, pero que la empresa privada posiblemente podría ser pasable o justificable a partir de la naturaleza privada de la empresa. En este caso no, porque no existe un capital en juego. Esa es la gran libertad de la televisión pública. Como nosotros no vivimos del rating, como nosotros no vivimos de la pauta, lo que se hace con la plata es la plata que hay. No es mucha, pero es la plata que hay, ¿no? Y la plata está ahí, y precisamente por eso se puede hacer televisión tranquilamente y dar nuestra opinión tranquilamente. Mi experiencia en Los Puros Criollos fue muy grata. Cuando nosotros nos ganamos la licitación, o sea, la convocatoria en el 2008, yo no sabía muy bien pues qué iba a hacer de mí, porque yo iba a decir mi opinión sí o sí, pero además mi opinión era puesta en forma de chistes que eran tangenciales al contenido central del programa, que es cultural. Pues yo metía pullas y metía chistes y metía eso, y así fue desde el comienzo, y yo pensé que en algún momento nos iban a censurar, porque uno siempre está prevenido por eso, ¿no? Pues uno dice, pues marica, mataron a Jaime Garzón. Uno sabe que a Jaime Garzón no lo mataron necesariamente por lo que decía, pero ayuda, ¿no? Ayudó. Entonces uno dice, uy marica, si mataron a Jaime Garzón, pues qué me va a pasar a mí, que soy un pobre gordo que nadie conoce, 20 y pico de años, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero igual lo dije porque pues no, que tenía yo para perder, había estudiado artes, no me había graduado, me había salido esto como una especie de freelance, habíamos ganado la convocatoria y fue como, ¡guau! Vamos a hacerlo. Nos pusimos a hacerlo y eso salió, creo yo, de la mejor manera posible. Incluso mucho mejor después cuando nos dieron otra temporada. La primera temporada no la veo casi nadie, yo la veo y yo digo, uy, como salgo de tieso, como salgo de flaco, pero como salgo de tieso, ahí todo hablando, todo, ¿no? Y sin embargo está ahí, la esencia del programa está ahí, y me sorprendió mucho que tuvieran tan clara la separación entre gobierno y Estado. Esto que yo estoy diciendo, de hecho, se lo aprendí a Paulo Arenas, como la primera persona que dijo, es que esta es televisión hecha por el Estado, no por el gobierno. Fue fantástico, ¿no? Como sentir la libertad de decir, hey, vamos a proponer cosas, vamos a inventar esto, vamos a hacer este guión, se me ocurre echar este chiste, tirar esta puya por este lado, obviamente tratar de darle a los dos sitios, pues digo, a ambos partes de la polarización, pero pues yo soy una persona evidentemente de izquierdas, y eso no es un pecado, eso no es un pecado, ser anarquista no es un pecado, no es un pecado ni es un crimen, y está bien. Y además hay cosas que son tan evidentemente incorrectas que si las hace la izquierda están mal y si las hace la derecha están mal. Eso no es por quien las haga. Entonces esa distinción, ese aprendizaje fue una de las cosas más valiosas de mi experiencia en Señal Colombia, y yo lo agradezco infinitamente porque precisamente es la garantía de que uno podía hacer cosas libremente y explorar la manera de mejorar al máximo una serie documental que podría haber sido cualquier serie, que terminó siendo muy buena. Obviamente hay otros programas, Juan Pablo Vieri tiene toda la razón. Señal Colombia ya tiene más presentadores premiados, no solo yo, tiene muchos contenidos premiados, no solamente Los Puros Criollos, tiene muchos contenidos con premios internacionales, no solamente Los Puros Criollos. Entonces se puede prescindir de cualquier programa, claro que se puede prescindir de cualquier programa, eso no es el problema, ese no es el punto es que si no garantizamos que se sigan haciendo programas así, no podemos garantizarle a la gente que cada vez que llegue a Señal Colombia tenga una experiencia tan satisfactoria como la que ha tenido gracias a Los Puros Criollos. Hablando esto de la censura, ¿cómo fue esto de que te censuraron por criticar públicamente esta ley? ¿Qué mensaje le enviarías a la gente de RTBC? Bueno, esas son dos preguntas distintas. Cuando yo salí en el video de La Puya se tomaron dos decisiones nacidas de esa aparición en La Puya. La primera fue frenar la estrategia de promoción de Los Puros Criollos, temporada 5. No pueden frenar la emisión de la temporada, de nuevo porque incurren en detrimento patrimonial. Yo me enteré simplemente porque para esto tienen que decirle a mucha gente.
¿no? Tienen que decirle a la gente de comunicación digital, tienen que decirle a la gente de la productora de Los Puros Criollos que iba a proveer un traje de superhéroe que yo tenía que usar en la promo. Sí, yo sé, y salgo en la temporada, en fin, no quiero hablar de eso, pero digo, tenían que proveer de ese traje a la producción, entonces a ellos los echaron para atrás y a mí nunca nadie me avisó, a mí me contó alguien de Señal Colombia. Me enteré de eso y fue como, pues qué embarrada, no sé qué hacer con esa información, pero pues nada, seguí. Ese mismo día a las 5 de la tarde llegó la orden de quitar de la parrilla las repeticiones de los programas. ¿Qué es lo que ellos buscan? Insisto, eso es un pensamiento que no está configurado como una idea de censura convencional o pura censura. Ellos lo que están pensando es, yo no le puedo dar visibilidad en mis pantallas a un detractor, y este man es un detractor. Entonces se saca de pantalla porque no está alineado con los principios del canal. Eso no funciona así en televisión pública. Eso funciona así en televisión privada y está mal. Pero eso no funciona así en televisión pública. Y eso teniendo en cuenta que primero hay una mesa de programación que gerencia se saltó, que existe una mesa de programación que determina los contenidos del canal a largo, mediano y corto plazo. Y que existe además un mecanismo regular que incluso envía novedades de programación o no novedades todos los viernes con respecto a la siguiente semana. Y ese mecanismo se saltó. Y como se saltó, se hizo evidente que se trataba de una retaliación y de un castigo. Eso es todo lo que pasó. La temporada 5 sigue ahí, las temporadas siguen en internet, pero ahora, si ellos están defendiendo la conectividad, porque tenemos un país en donde la gente, en donde 20 millones de personas no están conectadas a banda ancha, pues dejarlos en internet es invisibilizarlos para 20 millones de personas que son potenciales televidentes, no todos televidentes, potenciales televidentes. Entonces sí se lo está quitando y sí se está invisibilizando, con el único objetivo de invisibilizar la pelea contra la ley. Yo creo que estos manes pensaron, llega enero o aprobamos este debate, pasamos la ley y volvemos a poner Los Puros Criollos y ya. El hecho de que nosotros lo hayamos señalado a tiempo hace que ellos tengan tiempo de recular y de inventarse el cuento de que se trata de una coincidencia, que es la peor versión de todas, y después decir que era porque eran contenidos repetidos, a lo cual yo pregunto una cosa muy básica. Esto es un ejemplo un poco ególatra y megalómano, pero digamos que ustedes tienen un canal de televisión y van a hacer un ciclo de películas de Chaplin y los llaman de gerencia y les dicen que no pueden pasar El Gran Dictador. ¿Es censura o no es censura? Es censura. Es una película de 1930 y pico. Es censura. Si ustedes tienen una película de Cantinflas que los inspira a pelear contra el gobierno porque el gobierno está cometiendo una injusticia, o una película de Cantinflas que han pasado hasta la náusea en Señal Colombia, que habla en un discurso sobre la importancia de la libertad y bla bla bla, y ustedes están en un gobierno autoritario, el gobierno autoritario quita ese contenido, es censura. Que no haya un doliente o que no haya un daño económico no quiere decir que no sea censura, que no sea una censura en donde hay un general alemán con unas botas pegándole un culatazo a una persona, no lo hace menos censura. Que no le esté poniendo un carro bomba a la sede de un periódico, afortunadamente, o que no lo hace menos censura. En la censura el tamaño es lo de menos, porque la censura es la censura y ya, y eso está ahí, y es perfectamente evidente. Es una censura torpe, es una pataleta, es decir, es una reacción acelerada, es una reacción que no fue calculada. Nunca pensaron que se les fuera a ir tan grande con esto, o sea, nunca pensaron, de hecho yo tampoco pensé que esto fuera a crecer tanto, pero lo que hay sí es un episodio de censura y ya, hay que llamarlo por su nombre. Pero por otro lado, yo entiendo perfectamente que Juan Pablo Vieri no quiera aceptar que es censura, porque obviamente nadie, ninguna entidad estatal del mundo va a aceptar que la embarró. Eso sí es normal. Nadie le va a pedir disculpas a uno y nadie va a salir a decir sí, censuramos, porque eso se les puede ir muy hondo. A ellos les toca decir que no es censura. Yo los entiendo, está bien, pero censura sí es. Bueno, ya para finalizar, Santiago, cuéntanos cómo es la vida de un artista. Me pongo mi boina, salgo a recoger mis flores, en una fiesta de ajenjo, me como un ácido. Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu vida estos últimos días? O sea, porque aparte, bueno, lo de la puya fue hace nada. El jueves. Entonces, pues estos días se ha movido todo, entonces, ¿cómo ha sido tu vida estos días? Aparte de muy movida. La vida del artista, pues yo no tengo una vida propiamente artista, yo tengo una vida afortunadamente muy ocupada. Yo no soy un tipo especialmente disciplinado, creo que esta barriga lo denota. Yo no soy un tipo especialmente disciplinado y mi disciplina consiste en sobreocuparme. Entonces yo le digo básicamente que sí a casi todo. Hago videos institucionales, hago freelances en series web y escribo artículos para revistas y hago proyectos de diseño y me mantengo sumamente ocupado. Renuncié a Caracol Radio en octubre.
Estoy terminando muchos proyectos de freelance y mi aspiración hasta ahora es descansar porque he tenido un año sumamente agotador, pero el año no parece querer soltarme. Entonces mi vida en los últimos días ha sido agotadora. Es decir, es raro. Yo sí soy muy hiperconectado, o sea, yo me la paso metido en redes, pero no tanto, o sea, como no tanto y no de manera tan activa. Yo normalmente doy una pasada cada media hora al Twitter a ver qué está pasando, miro, retuiteo cosas, escribo alguna cosa al respecto a alguna otra cosa, contesto algún tipo de pregunta o algún tipo de reclamo, algún tipo de sugerencia o algún tipo de elogio que pueda llegarme por redes sociales. Si se me ocurre un meme lo hago, lo paso a Instagram. Digo, tengo una vida digital normal y estos días desde el viernes ha sido una absoluta demencia, no he parado. Mi novia está un poco ofuscada por eso, pues no furiosa conmigo, pero sí está un poco como uff, que cada vez que se voltea a mirar yo estoy, ¡claro que no! ¡La censura! No, es complicado, es decir, de verdad es complicado, pero además de eso, esto se activó tanto que un poco la pelea en contra de la ley TIC ha cobrado nueva fuerza. Entonces estamos tratando de dar un debate más amplio, estamos tratando de aprovechar la visibilidad y el impulso y el apoyo de la gente para exigir que el debate se haga público, que se haga sin medida de urgencia y poder dar el debate. O sea, si perdemos no importa porque, no sé, porque no será la primera vez. No será la primera. O sea, no es... Soy alérgico a Franco de Vita. Ya, no, mentira, Franco de Vita. No, entonces es como de verdad, no será la primera vez que perdamos nosotros. Ya estamos acostumbrados a perder, Sí, ya eso es natural. Hoy te vas tú mañana. Con el proyecto de ley llorando. No es la primera vez que nosotros perdamos. La vez pasada ganamos, la vez pasada logramos archivar el proyecto de ley. Esta vez la planadora es mucho más grande, puede que no la ganemos, pero al menos creo que vale la pena evidenciar primero cómo se están haciendo las cosas en este gobierno. No es el primer contenido que se censura, ya pasó con una serie documental y periodística que se estaba llevando a cabo en canal institucional llamada Mimbre, presentado por Gloria Cecilia Gómez. Censuraron una entrevista con Pastor Alape de manera unilateral y arbitraria e ilegal completamente. Increíble de parte del comisionado, del alto comisionado para la paz, pero bueno, así es este país. Entonces se hizo eso. Hemos dado pasos grandes, es importante, evidenciar cómo se están haciendo las cosas, pero además evidenciar las falencias que tiene la ley. E incluso si dentro de la discusión logra mejorarse la ley y podemos negociar un espacio en donde los privados estén felices y nosotros también estemos contentos y se nos garanticen las cosas que queremos y se saque la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de MINTIC, nosotros no vamos a tener ningún problema. O sea, nosotros no somos enemigos de la ley por ser enemigos de ese proyecto de ley. Nosotros no somos detractores gratuitos. Nosotros estamos exigiendo desde el primer momento, desde el primer video que subí el viernes y desde mucho antes de eso, que se dé un debate con altura y con espacios suficientes, no un debate en donde uno se le invite a audiencia pública y se dilate completamente los momentos de las intervenciones, los senadores y los congresistas, los representantes a la Cámara se salgan del recinto para anular el quórum. No nos sirve que le den dilaciones y que malos tratos a la oposición, que se viole el estatuto de la oposición. Así no se hace. O sea, ¿qué puede tener una ley o qué puede tener de bueno una ley que tiene que aprobarse así? A los tochazos, y a la chambonada. Pues eso habla muy mal del proyecto de ley. A mí me parece que si la ley sigue siendo así, que si de verdad amerita eso, es una ley que no aguanta un debate. Entonces tenemos que abrir el debate para que se dé. A ver cuáles son los argumentos de una parte y de la otra y dejar de pasar nuestro tiempo hablando sobre si fue censura o no fue censura, porque nos podemos quedar en estos 2 años. Juan Pablo Vieri no tiene por qué acceder. O sea, yo de verdad lo entiendo. Yo lo entiendo. El man no puede decir que censuró porque es un rollo. Pueden llevarlo al terreno que quieran. Pueden decir, incluso pueden aceptar que fue una torpeza, ¿no? Incluso podemos dejarlo en que ellos no querían censurar, pero sí censuraron. Pero, ok, ¿no? O como acordar en el desacuerdo, está bien, sí, nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero ya están amenazando que no, que si yo sigo diciendo que eso es censura, eso puede traer incluso demandas penales y que eso es muy grave porque es que Colombia es una democracia, entonces decir que se censura es atentar contra la democracia, entonces no, diga que es censura. Pues bueno, es una locura, y amenazar con abogados y la intimidación, ¿para qué nos ponemos con esas jarteras? Eso no tiene ningún sentido, y como no tiene ningún sentido, nosotros estamos tratando de abogar por algo que sí lo tenga, que es el debate, dado con ideas, dado con tranquilidad, de igual a igual y con las cartas sobre la mesa y poder decir, man, esto, negociemos esto, pensemos en esto, incluyamos a todo el mundo, porque a todo el mundo finalmente sí le incumben los medios de comunicación. Puede que uno piense que la mayoría de la gente son unos atarantados que ven cualquier huevonada que les ponen, pero eso no es tan así, la gente no es boba.
tratar a la gente como boba es ser uno el bobo. Tratar a la gente como idiota o como gente que no está pendiente de los contenidos es subestimar la capacidad de la gente de digerir lo que ve. Sí, es cierto que muchas veces se ven telenovelas porque es lo único que ofrecen, pero se nos tiene que garantizar precisamente por eso la capacidad de ofrecer contenidos interesantes, no de hacer la televisión pública menos relevante de lo que es, simplemente porque no es una televisión vista masivamente. El rating no tiene por qué ser la guía de este diseño de ley. Bueno, Santiago, muchísimas gracias nuevamente por estar acá acompañando. Ya para finalizar, nos encantaría que le puedas dar un saludo a todos nuestros seguidores del Chapín, que están súper emocionados. Realmente para nosotros ha sido un gran honor que vinieras acá a charlar. Bueno, no, muchas gracias por dejarme fumigarlos con mi lora. Porque, sí, yo doy respuestas largas, de verdad les agradezco mucho y bueno, un saludo a todos ustedes seguidores del Chapín, de un chapinero uno de corazón y de crianza. Yo fui criado entre Chapinero y Suba, ¿no? Y Chapinero, Suba y Santa Paula, si fuera como un eje tripartito ahí entre mis dos abuelas y mi casa materno-paterna, en donde estuvimos, donde, pues bueno, nada, de ir a misa Lourdes todo, entonces mejor dicho, de Chapinero 1 a Chapinero 1, e incluso los que no se encuentran en Chapinero pero de corazón lo son. Un abrazo.